Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, hoy empezamos esta cuarta jornada de educación popular, lamentablemente en un día un tanto complicado para la institucionalidad del país. Nosotros, como Federación de Docentes, obviamente tenemos una postura con respecto a lo que está pasando. No podemos empezar un Zoom sin hacer mención a los hechos que están ocurriendo. Y bueno, la palabra oficial de nuestra federación la tiene el compañero Alejandro Swandan, el chino, así que los dejo con el chino. Buenas tardes, compañeros, Chino, compañeras, compañeres. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? sí, sí, Bueno, buenas se tardes, escucha, sí. compañeros, compañeras y compañeres. Nada, nosotros ya desde hace 2 días tomamos posicionamiento. La verdad que repudiamos profundamente los hechos destituyentes que está llevando la policía bonaerense, entendiendo claramente que hay un reclamo que es genuino. Ahora los reclamos no se hacen armados, ¿sí? Entonces, por un lado entendemos los reclamos y también creemos, la lectura que hacemos nosotros es que esta es la punta de lanza para ver si se suman otras fuerzas, para ver si se suman los civiles que siempre han acompañado los golpes militares. Nunca fueron solos, siempre fueron cívico-militares, en algunos casos eclesiásticos, y fundamentalmente comunicacionales en esta época. Si uno hace un poquito de historia, Evo lo volteó primero la policía, después se sumó el ejército. A Correa también tuvo una actuación importante en la policía cuando lo tuvieron de rehén, ¿sí? Y creemos que son momentos para primero repudiar, estar en estado de alerta y movilización, no cualquiera, no la de Juan Gabroy que sale hoy a decir vamos a Oliva, sino que sabemos, cuando las conducciones nuestras nos digan, estar preparados para defender la democracia, ¿sí? Creemos que está en riesgo, creemos que no es joda, que habló Duhalde, que hablaron otros. Si uno lee y se acuerda de los poemas que escribía Benedetti, en una carta de un papá preso a su hijo, él decía, nos hicieron creer que el ejército tomaba mate en los cuarteles, ¿sí? Digo, nosotros fuimos testigos de golpes, mi viejo estuvo preso mucho tiempo. Sabemos de que es capaz la derecha, ¿sí? En un momento donde se está planteando una reforma judicial, donde hay que ponerle nombre a la bonaerense, más allá de justo reclamo, porque también está claro que hay policías buenos, digo, y que uno necesita de la seguridad. Lo que habrá que ver es cómo se reforma su carrera, cómo se estructura, con cuestiones que tienen que ver más con lo humanístico, ¿sí? Pero hay un eje que nosotros no podemos, porque están creando sentido común. Hoy veía al policía en la antena acá en La Matanza, en el Puente 12, queriéndose suicidar, y decía, están intentando crear, si es que no lo logran ahora, un sentido de común del pobre policía. ¿Sí? Y es la policía de Luciano Arruga, que en Matanza los conocemos, es la policía de Lucas, baleado por la espalda, es la policía de Facundo, ¿sí? Es la policía de Cabezas, ¿sí? Es la nefasta policía bonaerense, ¿sí? Que nos debemos una discusión para, como militantes, como pueblo, para ver cómo tenemos otra policía que realmente nos dignifique, y no esta policía que cuando nosotros marchamos nos reprimía, nos metían en cana, digo. Policía, no quiero generalizar, pero fundamentalmente corrupta. Hay que entender el momento, ¿sí? Es un momento de un reclamo salarial que es justo, pero también hay que entender que en otro momento de pandemia ellos tenían su caja, ¿sí? De los bares, de los juegos, de la pandemia
le ha quitado esa posibilidad. La pandemia también le ha quitado la posibilidad de los eventos que tienen ellos cuando juegan un partido de fútbol, que tienen un ingreso. Eso hay que revisarlo, pero hay que revisar profundamente la formación para tener realmente una policía que defienda al pueblo y no los intereses propios de ellos. Yo acá no creo que sea una operación de los partidos políticos, que sí se toman de esto, de la derecha, digo, de Cambiemos, que sí se toman de esto para ver si hay quórum. Lo que sí me preocupa, y hoy, nada, recién estuve hablando, yo no los voy a poder acompañar en toda la jornada, porque estoy convocado al Palacio Municipal. A las 19:30 hay una conferencia de prensa que va a dar Alberto. Están yendo todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, o los que están cerca, a la Casa de Gobierno. Está yendo Verónica, está yendo Fernando. ¿Sí? Nosotros comunicamos que estamos en estado de alerta, vamos a estar con los compañeros. Hoy sufrimos una marcha en el municipio, hay 14 detenidos, por los que son funcionales a la derecha, los compañeros de la izquierda, los troscos. Hay 4 compañeros que están detenidos, que los encontraron enfierrados. Una marcha que hicieron por despidos en la fábrica Aurora. ¿Sí? Pintaron todo el municipio y demás. O sea, hay un clima bastante complejo. Y nos han convocado los presidentes de agrupaciones a estar en el municipio. ¿Sí? Entonces yo los saludo, el debate está acá, no puede haber duda. Aquel que no entienda que esto es edición, que esto es, lo digo así, la verdad que no tiene que estar en este espacio, digo, porque he visto posteos de compañeros docentes, no de nuestra agrupación, pero he visto posteos de compañeros docentes defendiendo a la policía, ahí creyendo que es un justo reclamo, que yo entiendo que es un justo reclamo, como el nuestro puede ser salarial, pero no la manera. Esto es destituyente. Jamás en la historia democrática ninguna fuerza de seguridad rodeó la casa de su gobernador. Jamás en estos tiempos, ni en los alzamientos que quiso haber en la época de Alfonsín, tuvimos a la policía de otro distrito, ¿sí? Reclamándole al presidente de la Nación en la puerta de Olivos. ¿Sí? Bueno, nada, digo, estamos todos atentos a lo que pase. Las convocatorias, si llegamos a hacerlas, van a ser porque son por las conducciones partidarias y demás. Yo creo que la democracia está en juego, ¿sí? Como cada vez que hay estas sazonadas, ¿sí? Y está bueno también no tener miedo. Digo, lo que nosotros hacemos y la discusión de la educación popular, digo, tiene que ver con esto, con una formación diferente, con poder transmitirle, construir con el otro, ¿no? Valores que tienen que ver con los valores propios de cada lugar del pueblo, ¿sí? Nada, los abrazo a todos, pido disculpas, Yuyo, me voy a quedar 5 minutitos. Gracias Marcela Reyes por estar, gracias profundamente. La verdad que es muy importante la experiencia que nos va a contar, la experiencia de Isauro en Capital, una experiencia de resistencia con gobiernos neoliberales ahí, que ha logrado tener una educación nada movilizante, convocante, podríamos llamar, donde hay una construcción colectiva que es la única que entiendo yo triunfa. Gracias por estos minutitos para hablar con ustedes. Susana Reyes, digo, no, Marcela Reyes, cualquier cosa. Gracias el que me lo mandó por privado, ¿sí? Susana Reyes. Lo que pasa es que estoy a mí con esto, ¿sí? Nada, un abrazo y una buena jornada para todos, todas y todes. Gracias, Chino. Gracias. Te agradecemos mucho, Chino. Bueno, yo voy a empezar el conversatorio de Paulo Freire, obviamente como lo vengo haciendo en los anteriores, con una frase que sintetice de alguna manera el espíritu de estas jornadas. Obviamente una frase de Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire decía: sería en verdad una actitud ingenua
esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Bueno, esto tiene que ver con el espíritu que nosotros venimos desarrollando. Les voy a comentar que Paulo Freire en realidad era Paulo Reglus Neves Freire, pedagogo y filósofo brasileño, nacido en el 1921 y fallecido en 1997, precursor del movimiento de una pedagogía crítica. Y antes de presentarla ya directamente a Susana, que agradecemos mucho que esté con nosotros, voy a dejar una frase mía que dice: nombrar a Freire es nombrar a maestros capaces de ayudar a la construcción de personas críticas y a personas capaces de construir y reconstruir su medio, su entorno y su realidad. Yo a partir de ahora los voy a dejar con la compañera Susana, no sin antes decirle que es la primera maestra y actual coordinadora del Centro Educativo Isaura Orancibia. Su experiencia laboral se desarrolla principalmente en el área del adulto y adolescente, donde pone en juego su incansable lucha por los derechos humanos, su pasión por enseñar y su compromiso por un conocimiento crítico y solidario. Es profesora para la enseñanza primaria egresada de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Realizó las especializaciones en educación popular y el magisterio especializado en adultos y adolescentes. También obtuvo el título de psicóloga social en la Escuela de Alfredo Moffat en 1999. Trabajó como capacitadora del CEPA en Cava en los cursos de temáticas referidas a adultos y adolescentes. Actualmente también es profesora del Instituto de Formación Técnica Superior número 28, donde dicta la materia Educación Popular y Seminario de Alfabetización de Adultos en la Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social, con orientación en Derechos Humanos. Un dato sobresaliente es que es sobreviviente del ex Centro Clandestino de Detención Vesubio y trabaja en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Además, es autora del libro Escuela Isaura Orancibia, una experiencia colectiva de educación popular en el sistema formal. Yo le agradezco muchísimo, pero muchísimo a Susana que esté con nosotros, y bueno, sin más preámbulos, la dejo con todos ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Bueno, sí, yo muy contenta de estar acá, viniendo a esta invitación de parte de todos ustedes. Y bueno, sí, es un día muy especial, la verdad que ver a los policías ahí en la entrada de Puente 12, enfrente de Vesubio, pero donde también señalizamos ahí otro centro clandestino, era muy fuerte hoy, ¿no? Y pensaba, este mes de septiembre, ¿no? El mes de septiembre que nos trae el Día de la Alfabetización, el nacimiento de Freire, que diría 99 años, el 19 ahora, que nos trae el Día del Maestro, pero también nos trae la Revolución Fusiladora, el 16 de septiembre, nos trae la Noche de los Lápices, ¿no? Entonces yo pensaba que siempre, y ese odio, ¿no? Ese odio que se viene manifestando de golpe en golpe, cuando no pueden ver a un pueblo reconstruyéndose, a un pueblo feliz, y ahora que están fogoneando estas cosas, ¿no? Yo pensaba que igual, digamos, como que siempre la respuesta de todo esto fue la resistencia, pero desde el amor, ¿no? O sea, el amor al pueblo que demostraron los que resistieron a la revolución fusiladora. El amor a la verdad y la justicia que prodigaron las madres, hijos, nietos, ¿no? El amor incondicional que fue creciendo con el tiempo, el amor a la verdad que se materializó a partir de la Ley Nacional de Educación, ¿no? Y que posibilitó que la verdad entrara a las escuelas por la puerta principal.
ahora en la escuela se tiene que enseñar la verdad, no las cosas que decían, ¿no? Y bueno, y hoy hay maestros, maestras, estudiantes que resisten y sueñan a este enemigo invisible, ¿no? Que es la pandemia, y compañeros y compañeras médicos que se desviven ahí adentro mientras otros salen a quemar barbijos, ¿no? Ese odio que siguen manifestando, ¿no? Y bueno, pero mientras tanto, nosotros, ustedes, nosotros, todos los maestros y las maestras, y bueno, no claudicamos, seguimos adelante, ¿no? Defendiendo a nuestros pibes y nuestras pibas, y marchando con los zapatos de Isauro, esos zapatos que los milicos le robaron cuando lo mataron un 24 de marzo del 76, nos calzamos todos esos zapatos, ¿no? Para que de una vez por todas se respete el derecho a la educación y a la felicidad del pueblo, ¿no? Que parece que es lo que más les molesta. Así que bueno, solo eso para antes de iniciar la charla de Freire, pero bueno, la verdad que es un día que nos tiene a todos muy movilizados y bueno, no podíamos empezar directamente. Así que bueno, con respecto a esto, yo voy a ir mechando algunas cuestiones de Freire con la construcción del Isauro Arancibia, porque a mí me parece interesante poder ver a Freire en acción, ¿no? Freire en las aulas, Freire en una construcción colectiva. Entonces, si bien nosotros en el año 98, cuando se funda el Isauro, no es que pensamos cómo hacemos para llevar a Freire a la acción, sino que pudimos, digamos, cuando fuimos revisando, la escuela se fue haciendo, y fuimos revisando lo que hicimos y tomando algunas cuestiones, dándonos cuenta de que muchas de esas cosas tienen que ver con esta teoría de Freire, ¿no? Una de las cosas que dijo Freire es que lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer, ¿no? Esto es muy importante porque como fue creado el sistema educativo nuestro, y para la función que cumplió, digamos, en su momento, ¿no? La escuela normalizadora, digamos como que o sea, estaba en función de enseñar a obedecer, ¿no? Y eso tiene una huella. Por más que los maestros y las maestras tratemos de hacer una educación más crítica, existe el miedo adentro de las escuelas, el miedo a que dice el supervisor, que viene este, o sea, hay un montón, bueno, entonces a nosotros nos parece que igualmente se pueden llevar, es necesario que los maestros y las maestras podamos llevar adelante acciones para modificar esta situación de, digamos, que se vive dentro de las escuelas o dentro de este sistema educativo, ¿no? Bueno, Freire nació un 19 de septiembre, como decía el compañero, del año 1921 en San Pablo. Él conoció la pobreza y el hambre por la situación de depresión del 29, ¿no? Y esa experiencia fue parte de esa formación que él tuvo, digamos, y la relación con los pobres, ¿no? En su experiencia pedagógica. En su libro Pedagogía de la Esperanza, él habla de un concepto que se llama, que dice, que se menciona como inédito viable. Ese concepto, él dice que frente a la dificultad para imaginar, para proyectar nuevas soluciones, inventar nuevas salidas, cuando estamos frente a algo que parece que no tiene salida, nos propone la esperanza que aquello que no fue hecho y para lo que no encontramos salida, se puede poner en marcha. Él lo denomina inédito viable y está ligado a la utopía, ¿no? Como que de pronto uno se encuentra con algo que no tiene salida o es demasiado o no sé por dónde empezar, pero este concepto de inédito viable dice que si uno se pone en acción, eso empieza a andar, ¿no? Eso es lo que dice él en Pedagogía de la Esperanza. Bueno, y esto se los cuento, traigo esto que dice Freire, porque en los años 90 el neoliberalismo, bueno, dejó por supuesto muchísimas familias en la calle, sin trabajo,
Y empezaron a poblarse en Buenos Aires las calles de jóvenes en situación de calle, viviendo en situación de calle, que se empezaron a agrupar en ranchadas, ¿no? Para poder vivir, para poder subsistir. Bueno, en la ciudad tenemos, dentro del sistema educativo de adultos, el área de adultos tiene los centros educativos que funcionan en instituciones alojantes, que bueno, seguramente creo que hay también en provincia los no nucleados, los centros no nucleados, algo así se llama. Bueno, estos funcionan en instituciones alojantes, y en ese que pide un maestro o maestra al ministerio para poder impartir educación primaria a gente de esa institución. En este caso fue la CTA Nacional, que estaba en la calle Independencia, que pide al Ministerio de Educación una maestra o maestro para la población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos. Ahí me mandan para abrir este centro educativo en la CTA. Claro, tenemos el privilegio de lo que vamos a abrir un centro educativo, de poder ponerle o un nombre o un número, o muchas veces llevan el nombre de la institución que te aloja. En este caso, le pusimos el nombre de Isauro Arancibia. Isauro Arancibia fue uno de los maestros fundador de CETERA, tucumano. Él, digamos, además de defender los derechos de maestros y maestras, ¿no? Muchos de los que hoy gozamos todos los docentes, además era un maestro que trabajaba con los hijos de los cañeros en Tucumán. Bueno, cuando se estaba persiguiendo el golpe, ya él decide ese 24 de marzo, esa noche del 23, quedarse en el local sindical, junto a su hermano Arturo, y bueno, entran los milicos y lo matan, ¿no? Y bueno, y le roban los zapatos, ¿no? Que es lo que yo decía al principio. Por eso después otro maestro, Eduardo Rosenbay, que escribió el libro La oruga en el pizarrón, dice: recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Nosotros le pusimos ese nombre, y bueno, y empezamos a trabajar ahí con esta población, ¿no? Con las mujeres, las chicas de AMAR y el MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos. O sea, eran más o menos 15 estudiantes, una maestra que era yo, y es multiciclo, ¿no? Ahí terminan su educación primaria o la empiezan, bueno. Una de las chicas de AMAR que trabajaba en Constitución me dice: mira, hay un montón de jóvenes que nunca fueron a la escuela, no saben leer y escribir, y entonces los fuimos a buscar. Y me acuerdo que fuimos con ellas a decirles eso, a Constitución, estaban durmiendo, los despertamos, les decíamos: mira, hay una escuela, tenés que venir a la escuela, hay una escuela que los está esperando, bueno. Y empezaron a venir. Claro, como ellos se mueven en ranchada, primero vino una parejita y después vinieron un montón. Y bueno, y eso es lo primero, digamos, cuando yo les decía esta frase de Freire, este concepto de lo inédito viable que él dice, eso que a uno le parece que no tiene solución o no sabe por dónde seguir, eso fue la primera impresión, digamos, un montón de jóvenes a quienes se les habían arrebatado absolutamente todos los derechos, porque vivir en la calle creo que es la situación más extrema que un ser humano puede atravesar, ¿no? Porque no solo no tiene, o sea, está su cuerpo y la intemperie y nada en el medio, sino que además sufre la violencia institucional, el desprecio social, o sea, es, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Pero resulta que estos pibes y pibas empezaron a venir a la escuela, o sea, venían a la escuela, o sea, y eso es muy fuerte, porque yo misma me preguntaba, ¿por qué vienen a la escuela, no? Eran 2 horas en ese momento, los centros educativos eran de 2 horas porque se pensaba que un adulto trabajador podía tener ese tiempo para estudiar con las 4 materias básicas. Claro, nunca se calculó que la Argentina porque este diseño, ¿no?, de adultos de capital era del año 85. Bueno, entonces empezaron a venir, y ahí a pensar cómo hacer para que
pudieran estos chicos y chicas quedarse, que puedan seguir este proceso, ¿no? Bueno, empezamos, digamos, con la ayuda de las chicas de AMAR que eran estudiantes y, digamos, flexibilizando ciertas normas de la escuela, ¿no? Como por ejemplo, por eso ahora nosotros nombramos todo este proceso cuando pensamos con los compañeros y compañeras de Lisauro estos 22 años, hablamos de una pedagogía desobediente, porque tuvimos que desobedecer el sistema para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Entonces, por empezar, cuando nos preguntamos por qué estos pibes y estas pibas vienen a la escuela, porque en ese momento, bueno, como les dije, estaba yo como maestra y eran 15, 20, después empezaron a crecer exponencialmente y tuvimos que ir cambiando de lugares. Hoy la escuela tiene un edificio propio en Paseo Colón y Cochabamba, ahí en San Telmo, y son 400 estudiantes, somos casi 60 trabajadores y trabajadoras los que estamos ahí. O sea, ¿qué pasó durante todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo se fue transformando esta escuela? Y conteniendo a estos pibes. Bueno, lo primero que nos dimos cuenta es que, bueno, y acá entran muchas cosas, empezamos a ver más a Freire, ¿no? Más. Primero, el respeto por el otro que llega, ¿no? El estudiante que llegaba a la escuela, primero decíamos, ¿cómo hace para levantarse de una noche de terror en la calle y querer venir a la escuela? Bueno, primero que podían llegar a la escuela cuando llegaran y eran bien recibidos. Si llegaban 10 minutos antes de que terminaba el día escolar, no importaba, porque tenían 10 minutos para trabajar, para hacer algo, ¿no? Entonces ahí íbamos logrando que vengan, que se vayan quedando. Por otro lado, uno va a los lugares donde sabe que lo quieren, que va a ser bien recibido, si no, no va. Entonces, fundamental cómo eran recibidos cada vez que llegaban, ¿no? Y, o sea, como este pibe que venía destruido por ahí con las mangas duras del Foxy, como sea, pasaba esa puerta y era un estudiante como un estudiante de cualquier escuela de este país. Entonces, él ya empezaba a reconocerse de otra manera, encontraba una mirada amorosa y cómo reconocerse, ¿no? Bueno, entonces, digamos como que nosotros, al ir aumentando la población de estudiantes, van aumentando la población de maestros y maestras. Por lo tanto, empezamos a armar, quedarnos cada día un rato más para pensar colectivamente esto que estaba sucediendo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de la importancia de tener el sujeto pedagógico, este sujeto pedagógico, de conocerlo, de respetarlo tal cual como llega, de aprender de él, o sea, esto es una cosa que dice Freire, ¿no? Que nadie educa a nadie, que nadie se educa solo, que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo, ¿no? Entonces, la importancia, primero, el rol del maestro, ¿dónde se para el maestro en la educación popular, no? O sea, nosotros estamos hablando que todos aprendemos y todos enseñamos. Y esto realmente es así, cuando cada año que termina el año es lo primero que le decimos a nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Que ellos son nuestros maestros, porque son los que nos están interpelando todo el tiempo y que nos hacen crecer como maestros y maestras, ¿no? Y que además decía Freire que el diálogo es lo fundamental para el aprendizaje, para la enseñanza y aprendizaje, ¿no? O sea que el diálogo es como lo central, la educación dialógica, ¿no? Pero para que se dé este diálogo, se necesita, él dice que se necesita amor profundo al mundo y a sus hombres y mujeres, ¿no? El diálogo no se da cuando hay una relación de dominación. Se necesita humildad, fe en los hombres y las mujeres, esperanza y pensar crítico. ¿Cómo pasó algo?
Se había cortado el audio, Susana. Ah, sí, sí, me parecía. Bueno, bueno, entonces decíamos eso, ¿no? Para que se dé el diálogo, no sé si eso se escuchó, Sí, lo que se sí. necesita para que haya un diálogo, perfecto, y el pensar crítico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nosotros ahí empezamos a tejer una trama con los pibes, las pibas, con una trama de hilo de afectos, de amores, ¿no? Una trama que sostenga, y teniendo siempre en el centro a este sujeto pedagógico, empezamos a gestionar según las necesidades que ellos y ellas traían. Por empezar, venían con sus hijos e hijas a la escuela y siempre había lugar, o sea, nunca dijimos acá no se puede. Siempre, si venían con hijos se podía, si venían con hermanitos se podía, si venían... Bueno, lo que hicimos fue gestionar, primero compramos un corralito, ¿no? Que yo siempre me río porque digo, el corralito para la escuela lo compramos en el 2001, o sea, y es verdad, era el 2001 cuando compramos el corralito y poníamos ahí a los nenes y a las nenas. Bueno, gestionamos un jardín, que hoy se llama el Jardín del Isauro, que tiene, no sé, más de 60 nenes y nenas en cada turno. Bueno, o sea que las mamás, los papás dejan a sus hijos e hijas ahí y se van al aula. Es más, cuando ellos y ellas aprenden a leer y escribir, van al jardín a leerle a sus hijos. O sea, es como todo un proyecto integral, no es que el jardín es el jardín, en la primaria de adultos es la primaria. O sea, después nos sucedió algo, que es que como venían con sus hermanos de calle y que por ahí eran menores de 14 años, no los podíamos tener en la escuela de adultos, porque la escuela de adultos empieza a los 14. Pero obviamente los teníamos igual porque no iban a ir a una escuela común, no se quedaban ahí. Entonces lo que hicimos fue gestionar con otra escuela un grado de nivelación para que funcionara en la nuestra. Entonces logramos abrir ese grado de nivelación y ahí, digamos, están los nenes y las nenas menores de 14, que ni bien puedan escolarizarse, los acompañamos a la escuela primaria común, que es donde tienen que estar con niños y niñas de su edad, ¿no? Pero mientras se escolarizan están en nuestra escuela. Entonces fuimos armando así según las problemáticas que se presentaban, ¿no? Íbamos resolviendo las situaciones, ¿no? Entonces teníamos el jardín, el grado de nivelación, además haciendo de la escuela el lugar del resguardo, el lugar del amor, el lugar del juego, que es lo que tiene que ser, ¿no? Es el lugar de la creatividad, del arte, el arte como reparador de las vidas. Y Elisauro empezó uno que entra ahí empezó a sentir todo esto que les estoy contando, ¿no? Muy importante que esto que decía Freire, ¿no? Que cada uno pueda decir su palabra, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes, la verdad que no estaban acostumbrados a hablar. Es más, nosotros cuando ellos llegan a la escuela les decimos, afuera las cosas se arreglan a las piñas, acá se arregla con la palabra. Empezamos a trabajar mucho el tema de la palabra y a a sacar una revista que ya lleva 15 años, que se llama La Realidad sin Chamullo, que es la revista que hacen los pibes de Lisauro, que, bueno, que la verdad que ellos ahí pueden ver la realidad desde su punto de vista y decir su palabra, ¿no? Bueno, después necesitábamos, los pibes terminaban el tercer ciclo, o sea, y se quedaban boyando en la escuela, no había forma que engancharan en un secundario que no sea, en un secundario fuera de Lisauro. Entonces gestionamos un fines que en el 2015 empezó a funcionar. Bueno, tuvimos la mala suerte, ya saben lo que pasó después a fines del 2015, y en el 2016 ya cambia el gobierno, se desfinancian todos los fines, pero con profesores militantes logramos sostenerlo. Estos 4 años y tenemos egresados del fines y tenemos estudiantes que hoy están haciendo la carrera de, por ejemplo, de enfermería en la UNDAV, pibes que llegaron de adultos a la escuela, de jóvenes, de 20 años, a leer y aprender a leer y escribir, y
hicieron primario, secundario y ahora están haciendo una carrera universitaria, ¿no? A pesar de que lo lamente Vidal cuando decía que para qué hacíamos universidades si los pobres nunca iban a llegar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros durante estos 22 años fuimos creciendo con este enfoque de la educación popular y nos hemos hecho muchas preguntas, ¿no? Hemos pasado por muchas veces haciéndonos las mismas preguntas, pero bueno, cosas que todavía no podemos descubrir, ¿no? Pero en este espiral dialéctico ascendente, ¿no? Nosotros volvemos a pasar por los mismos lugares, pero desde otra perspectiva. Hacemos a través de la práctica, la teoría y la práctica, la praxis, como dice Freire, eso, digamos, nos dimos cuenta que pudimos aplicar eso que tantas veces leímos, ¿no? Enseñamos, bueno, y lo vivimos directamente, ¿no? ¿Cómo hicimos? Bueno, cuando organizamos en el 2006, ya habían pasado varios años de la escuela que iba creciendo, ya en 3 turnos, como eran de 2 horas, había 3 turnos y los pibes venían en la primer turno y se quedaban en los 3. O sea que nunca teníamos lugar tampoco. Siempre teníamos lugar, pero siempre estábamos apiñados, ¿no? Entonces decidimos, bueno, crear la escuela de jornada extendida para jóvenes y adultos. Presentamos el proyecto, eso fue en el 2006. En el 2007, bueno, el ministro de Educación de la ciudad, en ese momento era Alberto Sileoni. Y con ellos, bueno, presentamos el proyecto, se aprobó, teníamos 5 años como experiencia piloto y al año siguiente asume Macri en la ciudad. Entonces ahí sonamos, bueno, empezó la lucha, la persecución, pero resistimos porque nosotros decimos que los que más resisten son los pibes, que se aferran a la escuela, y eso es lo más emocionante, ¿no? Porque nunca pudieron, yo a veces así entre nosotros, ¿no? En la escuela decimos, parecemos el coyote y el correcaminos porque cada vez que nos quieren agarrar en una pierde el gobierno de la ciudad, o sea, no nos pudieron tirar abajo la escuela, no nos pueden, digamos, es permanente el acoso y nunca lo logran, ¿no? La escuela cada vez está más fortalecida. Nosotros, bueno, con los maestros, cuando armamos la escuela de jornada extendida, agregamos los cursos de oficio, que ahora es una escuela de formación para el trabajo, porque no es solo aprender oficio, sino qué es ser un trabajador, qué clase de trabajador queremos formar, ¿no? Tenemos una escuela de arte y movimiento, y tenemos la escuela primaria, de escuela primaria de adultos en 2 turnos, tenemos la escuela primaria de niños y niñas y el jardín maternal, y un centro de actividades infantiles los sábados, donde van 80 niños y niñas a jugar, porque la idea era que estos niños y niñas los sábados pudiesen tener un lugar donde ir a los museos, para poder ir al cine, para poder... Entonces, no tener que ir a trabajar con sus padres, que por ahí necesitaban para comer ese mediodía, ir a laburar, a juntar cosas, y pueden hacerlo en la escuela, comen en la escuela, meriendan en la escuela, y entonces es un centro de actividades infantiles que es mágico, que adoran los chicos, que todos los años se van de viaje. Bueno, entonces armamos todo esto, y los viernes los dejamos libre para los maestros y maestras poder juntarnos a discutir nuestras prácticas, a poder pensar esto que hacemos, ¿no? Nuestra praxis. Y acá, para mí, este es un punto fundamental, que es un derecho que debemos reclamar los maestros y maestras, de poder discutir, de pensar nuestras prácticas, no ese día de reflexión que a veces nos llega una vez por mes, que ya nos dicen sobre qué tenemos que reflexionar, sino reflexionar sobre nuestra escuela y nuestra comunidad educativa, ¿no? Sobre lo que nos está pasando, los proyectos que queremos llevar adelante. Para mí eso es fundamental, ¿no? En esas reuniones, yo creo que en estos 22 años de Isauro aprendí más que de todos los cursos de formación que hice, porque la construcción colectiva no es solamente juntarnos un montón de voluntades y decir vamos a hacer esto,
poder dejar el yo, lo que uno cree que es la idea de uno que es la mejor, entre comillas, dejarla al costado, poder escuchar al otro, y entre todos sacar una idea que supere la de todos nosotros, o sea, una idea superadora, y en la cual todos salimos conformes, porque es mejor, siempre la que hicimos entre todos es mejor que la mía. Entonces, eso es la construcción colectiva, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros, digamos, ese punto fue fundamental para la construcción de esta escuela, que también tenemos como 4 puntos básicos, que es el trabajo en pareja pedagógica, que eso lo peleamos, hemos tenido sumarios por firmar boletines de A2, ¿no? Y eso lo mejor es eso, que todo dentro de la enseñanza oficial, es una escuela pública, y todo esto lo fuimos metiendo así. O sea, el trabajo, por ejemplo, en pareja pedagógica para nosotros es fundamental, porque, digamos, un maestro o maestra sola en el aula se puede cristalizar, se cristaliza en sus prejuicios, en sus cuestiones, ¿no? Siempre trabajar en equipo con otro es mucho más, digamos, como liberador, más transformador, ¿no? Tener un compañero o compañera con quien poder discutir la práctica dentro del aula, ¿no? El equipo de apoyo, un equipo de trabajadoras sociales, psicólogos, ¿no? Que ayuden a la escolarización de los pibes, ¿no? La reunión de los viernes, que ya les decía que es el espacio de discusión colectiva, y el trabajo en red. La escuela comunitaria, la escuela como que prácticamente no tenga paredes, ¿no? Que el barrio entre el hospital, todas las organizaciones sociales, entramos y salimos, que sea algo que, digamos, que la escuela lata con el barrio, que respire, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, todo lo que sea la relación con la comunidad es muy importante. En esta escuela de formación laboral que está dentro del Isauro que creamos, además de la realidad sin chamullo, que es la revista de los pibes, que ellos la venden, muchos viven de eso, ¿no? Que con respecto a eso, Freire decía que los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra. Y dice que no hay palabra verdadera que no sea la unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis, ¿no? Entonces, la unión entre acción y reflexión, ¿no? Y bueno, esto de que los hombres se hacen en la palabra. Entonces, los pibes hacen esa revista, ponen su palabra y la venden, pero no la venden porque salen y la quieren vender, sino porque la cuentan, la dicen, pueden decir su palabra, ¿no? Hay acción ahí. Bueno, después, digamos, nosotros, otro de los conceptos de Freire que nosotros tenemos muy presentes es la diferencia que hace Freire entre la educación bancaria y la educación liberadora, ¿no? La educación bancaria que domestica, ¿no? O la educación liberadora que humaniza. Mientras en la bancaria el educador es siempre el que educa, en la bancaria el único que sabe es el maestro, ¿no? Y el educando es, bueno, es el educado. En cambio, bueno, y el educador además disciplina, y es quien elige el contenido que va a enseñar, ¿no? En la educación liberadora se desmistifica la realidad y se estimula la reflexión, ¿no? La reflexión y la acción sobre la realidad. ¿No? El diálogo es fundamental, presenta las situaciones como problemas a resolver, refuerza el carácter histórico de los hombres y los reconoce como seres en proceso, inacabados. Y esto es algo que nosotros y nosotras vivimos cuando llegan los pibes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El pibe en situación de calle vive la inmediatez, el hoy, el instante. No mira ni para atrás ni para adelante. De hecho, fíjense, todos nosotros tenemos
planificada la semana. Aún ahora cuando estamos adentro de nuestras casas, sabemos que en la heladera tenemos para comer mañana, pasa, o sea, uno planifica lo que va a hacer. Los pibes que viven en situación de calle, es el momento, cuando tienen hambre van a, no sé, al McDonald's, que les dan, agarran, van, vienen a la escuela, buscan, bueno. Para nosotros fue muy importante empezar a ligarlos con su propia historia, porque ellos llegaban y decían, yo estoy en la calle porque soy un cachivache, es una palabra que usan. O sea, ¿qué es lo que el sistema individualista, hegemónico, este pensamiento, les mete en la cabeza? Que ellos están en esta situación porque sí, porque son unos cachivaches. Y nosotros ahí empieza empezar a historizar tu vida, cuándo naciste, cuáles fueron los hechos principales de tu vida, ¿no? Empezar a historizarlo, ir para atrás, mirar al futuro. La escuela les organiza la vida, porque saben que en diciembre nos vamos de viaje, saben que, bueno, que se termina el viernes y hay que esperar 2 días para volver el lunes, o sea, empiezan como a organizarles la vida, ¿no? Y eso es muy importante, eso los humaniza, ¿no? Empezar a reconocerse como sujetos, además, como consecuencia de políticas económicas. Ellos son consecuencias porque la dictadura tuvo que hacer desaparecer 30.000 compañeros y compañeras para implementar un proyecto económico que dejó en la calle, cerró fábricas y dejó en la calle un montón de personas, y después se profundizaron esas medidas en los 90, y en estos últimos 4 años se volvieron a profundizar. Eso ellos lo tienen que saber, que ellos son consecuencia de esas políticas económicas, de esos proyectos políticos que se implementaron. Entonces, ahí cambia la situación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos, para terminar, o si quieren hacer alguna pregunta, yo me quisiera detener en el impacto que este proyecto, Isauro Arancibia, tiene en la vida de nuestros y nuestras jóvenes, ¿no? Ellos cuando llegaban no podían imaginar su vida más allá de los 30 años. Era como, los pibes viven situaciones en que se mueren todo el tiempo los amigos alrededor, por diferentes motivos, porque los mata la policía, porque se mueren enfermos, por diferentes motivos. Entonces, nunca pueden imaginar su vida más allá de los 30 cuando llegan a la escuela. Yo nunca me animé a decirles la edad que tengo porque se mueren, no pueden imaginarse que alguien pueda vivir tantos años, por ejemplo. O, por ejemplo, hay compañeras que, no sé, que le dicen que tienen 35 años y no tienen hijos y les parece que ya están re viejas y que nunca van a tener una familia, ¿no? Bueno, pero entonces, la escuela les abre una dimensión de futuro, ¿no? O sea, ellos que venían a la escuela y nosotros nos poníamos contentas y contentos porque volvían y bueno, terminaban la primaria, pero bueno, volvían y no teníamos en ese momento secundario y tratábamos de inventar algo para que se queden. Finalmente hicimos el secundario y ese secundario les abrió otra perspectiva, proyectan más allá, proyectan la universidad, ven esa posibilidad de estar en la universidad, de ser abogados, por ejemplo, casi todos como estuvieron presos quieren ser abogados, y bueno, o sea, también acá, o sea, la escuela les abre esa dimensión de futuro y ellos ya están pensando en la universidad y la piensan como parte de su mundo posible, ¿no? También decía Freire que el sujeto es constructor de su aprendizaje y le da importancia al contexto social mediatizado por el mundo. O sea, nunca negarle ese mundo que ellos traen, ¿no? Siempre entran a la escuela incorporando ese mundo, no diciendo, no, esto es malo, esto no. No, este es tu mundo, ese es el respeto por el otro o la otra, ¿no? Lo mismo que cuando hacemos cuando organizamos los contenidos para que realmente les resulten interesantes y les sirvan para su vida, ¿no? Nosotros para organizar los contenidos del diseño de manera de presentarlo en forma de proyecto
y que eso les sirva, les preguntamos cuáles eran las principales ejes de la vida para ellos, qué cosas les interesan en la vida. Y entonces ahí nos dijeron, ¿no? O sea, las cosas más importantes, y pudimos organizar los ejes, los contenidos en base a esos ejes. Entonces, ahí también aparece Freire fuertemente, cuando Freire, con su método de alfabetización, habla del universo vocabular. ¿De dónde saca Freire las palabras generadoras para enseñar a leer y escribir? Del mismo universo vocabular que tiene ese pueblo, esa población, ese grupo de personas al cual los está alfabetizando, ¿no? Nosotros las primeras carteles alfabetizadores que hicimos tenían las palabras de ellos. Una me acuerdo que era Conti, porque ellos a Constitución les dicen Conti. Yo vengo de Conti. Entonces, una era Conti, que es Constitución. Bueno, y así, porque tienen que ser palabras que ellos usen las que uno les enseña, con las que uno empieza, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con Freire y el pensamiento crítico y problematizar cada situación que traen, poder problematizarla, ¿no? Digamos, la escuela también está atravesada por ejes, cuestiones de género, o sea, se trabaja fuertemente la ES, las cuestiones de género, hay reuniones de mujeres, de niñas grandes, de niñas chicas, bueno, también hay, digamos, un posicionamiento, bueno, por supuesto desde la educación popular, que es un posicionamiento ético y político, bueno, y bueno, digamos como que la escuela, todos los años también queremos irnos de viaje, nos estamos yendo de viaje todos los años a distintos lugares, pasamos una semana o 5 días o 6 días, lo que se pueda con los pibes, conviviendo todos juntos en algún lugar, que nos inviten o que podamos. Antes íbamos siempre a Chapadmalal o a Embalse con turismo estudiantil, que es maravilloso porque ahí los pibes y las pibas se juntaban con chicos y chicas de otras provincias, que ese era un programa maravilloso. Pero bueno, igual con el macrismo que lo cerró, igual nosotros pudimos viajar porque nos invitó la Universidad de San Luis, nos invitaron, bueno, de diferentes lugares donde pudimos ir a conocer y a pasar unos días, ¿no? Y para cerrar también algo que no les había dicho, que estaba por decirlo, es que en esa escuela de formación para el trabajo hay talleres de oficio que tienen que ver con la peluquería, panadería, costura, bicicletería, y algunos son emprendimientos de la economía social. Por ejemplo, la panadería, ellos han hecho eventos, catering para eventos, para la Biblioteca Nacional, para el Ministerio de Educación, o sea, trabajan, ahora no pueden, pero trabajan con eso, ¿no? Y bueno, y la bicicletería también, arman bicicletas, las reciclan, las pintan con el fileteado porteño y las venden. Ustedes pueden llevar su bici y se las reciclan, se las tunean. Bueno, después costura, hacen ecobolsas, bolsas ecológicas de tela con unos diseños maravillosos. Bueno, qué sé yo, todo eso, ¿qué más les puedo decir de mi escuela? Que no sea que me llena de orgullo, ¿no? Bueno, nada, que nosotros por eso, a pesar de la persecución que sufrimos, de que nos han querido tirar la escuela tantas veces, resistimos por los pibes, con los pibes, y transformamos y vamos para adelante, porque estamos hablando de los pibes y pibas de nuestro país, ¿no? Que quieren vivir, que quieren tener derecho a la vida, ¿no? Y quieren imaginar un futuro feliz. Y como maestros y maestras, nosotros tenemos esa responsabilidad también, ¿no? Porque todo lo que parece la rigidez del sistema educativo no es tan así, ¿no? La burocracia, la lentitud, porque siempre hay un lugar por donde entrar para transformar. Siempre se puede transformar, sobre todo cuando uno se puede juntar con otros y otras, ¿no? Siempre hay un espacio para los sueños que imaginamos cuando quisimos ser maestros, ¿no? Yo la verdad que para mí, y esto ya termino, y es algo personal, ese
ese ideal de escuela que uno tiene cuando estudia. Yo terminé el profesorado en el Mariano Acosta después que me soltaron del Vesubio, o sea, en plena dictadura, y bueno, pero yo podía soñar porque había con otros compañeros que nos juntábamos y hablábamos clandestinamente de estos sueños, de una escuela así, por ejemplo, una escuela donde entren todos y todas, ¿no? Una escuela para todos aquellos que este pensamiento, este sistema deja afuera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que siento es que esa escuela ideal, esa escuela que soñé con otros compañeros y compañeras, es el Isauro, ¿no? Con que haya espacio para la discusión, para la pedagogía crítica, para el amor, para la lucha y que esté plena en derechos humanos, ¿no? Eso es. Bueno, gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Susana. Está hablando el presidente, ¿no? Sí, sí. Vamos a tratar de darle un cierre. No sé si vamos a, por ahí como importante que hable y escuchar al presidente que acaba de empezar a hablar. Yo un poco tomando lo que vamos a abrir esto, si quieren alguna pregunta, yo fui tomando sobre lo que fueron escribiendo, sobre lo que vos fuiste diciendo, y un poco hacer hincapié en este sujeto pedagógico que nos toca transitar dentro de la educación de adultos. También, excelente tu experiencia, la forma en que lo trataste. Por ahí, linda bastante dentro de las experiencias que uno ha tenido, pero no le ha dado esta integralidad que le supiste dar vos, o no ha podido darle esta integralidad que le supiste dar vos. De todas formas, por ahí Blanca hablaba de trabajar que valoraba el trabajo con sujetos de vulnerabilidad social. ¿Sí? La palabra estar socialmente vulnerable, yo digo, no hay estudiante dentro de la educación de adultos que no haya sido, que no esté en situación de vulnerabilidad social. ¿Por qué no lo hay? Porque en principio, para llegar a la escuela de adultos, ya tuvo vulnerado su derecho a aprender en tiempo y forma. El primer escalón por el cual transita es en haber perdido el derecho a aprender en el momento indicado. Y seguramente esta posición de estudiante en su tiempo y forma la perdió porque ya antes tuvo otros derechos vulnerados, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al vestido, el derecho al afecto. Entonces, el educador de adultos se encuentra con este sujeto pedagógico que haya sido vulnerado. Y vos hiciste una caracterización del mismo realmente brillante, por lo cual yo personalmente te agradezco porque soy un entusiasta de la educación de adultos, ¿no? Entonces, escucharte me produjo. Muchas gracias, Susana. Gracias a ustedes. No sé si dejamos abierto para que alguien haga alguna pregunta, si la quiere hacer por intermedio del chat. Estamos leyéndolos. Excelente exposición. Gracias, compañeros. Fundamental el trabajo integral y colectivo, siempre pensando en entrar al otro como sujeto de derecho. Importante. Importante saber que el otro es un sujeto de derecho, ¿no? No sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Estoy leyendo el chat o abre el micrófono y la formula. Hola. Hola, Sí, Blanca. hola. Hola, Blanca.
Blanca, lo volviste a... Ahí. Ahí está, sí. Hola. No sé, se cortó en un momento, perdón. Hola, ahora sí, te escuchamos. No, bueno, quienes trabajamos en Capital, conocemos a ver que me pongo porque así la puedo ver también, la quiero ver. Conocemos a Susana, toda su trayectoria, es muy respetada, una persona que cada vez que uno piensa en educación popular y en esas personas que entregan todo de sí, porque la verdad sabemos que han sido corridas, bueno, les han pasado muchos años en muchas cosas en estos 20, ya 21 años, 22, que llevan. 22. ¿Cuántos son en total? Isauro 22. De Isauro 22, sí. Sabemos que pasaron por un montón de situaciones, pero bueno, esas ganas, ¿no? De querer al otro, de querer que el otro pueda venirse a un mundo mucho mejor, a una, como vos decías, una idea de futuro, bueno, lo decía Freire, ¿no? También, poner esto del futuro a chicos, chicas, que por ahí no tienen ni la vaga idea de lo que es, qué pasa mañana. Quienes trabajamos con chicos en contextos muy similares también, nos pasa eso. Pero bueno, yo estoy en un lugar formal, digamos, ¿no? Secundaria común, donde tenemos otros aprendizajes y donde sabemos que hay compañeros que instan, ¿no? E insisten en que, bueno, a ver si podemos manejar ciertas cuestiones para que los chicos, cuando viste el Conti, ¿no? La Conti, que vienen de Constitución, bueno, a nosotros nos pasa a los pibes del 19, del 17, que son los monoblocks de mi ciudad Evita querida, que cuando los pibes y las pibas hablan, uno ya sabe de qué están hablando. No sabes lo que pasó, bueno, no sé, este fin de semana tal cosa, bueno. Y ese mundo que es propio, que le es propio, esa realidad, nunca es apartada. Lamentablemente hay compañeros, digo compañeros no de acá afortunadamente, que son todos exquisitos docentes, otros tienen otra mirada y dicen, bueno, mira, lo que vos te pasó de afuera, pasa afuera acá, lo dejás afuera, acá es otra cosa. Es como que entrás al templo, ¿no es cierto? Y bueno, acá te comportas de otra manera, sos otra cosa, lo de afuera, afuera. Y la verdad que nosotros pensamos en otro tipo de educación, con todo lo que es el chico, la chica, y con lo que nosotros podemos aprender de ellos, ¿no? Porque es eso, es un aprendizaje y una enseñanza y un aprendizaje. Gracias, Susana, por todo lo que haces, y yo te recontra sigo, te recontra banco, y bueno, sabemos lo que sos para nosotros. Un abrazo, compañera. Gracias. Gracias. El Isauro se hizo en equipo, eso lo dije desde el principio, o sea, somos muchos los que hicimos el Isauro, digamos, por ello fui la primer maestra, pero después lo fuimos construyendo colectivamente, o sea, somos muchos, no es una cosa mía nada más. En principio, muy agradecidos a todos los que estuvieron, sumamente agradecido a Susana, pude conocer el Isauro Arancibia el año pasado, me encantó el lugar, me encantó, bueno, espero poder volver algún día, y agradezco a todos, gracias Patricia, gracias Martín, gracias Liliana, muy amable todos, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. El año que viene los espero a todos y a todas en el Isauro. Vamos a ir para allá. Gracias. ¿Cómo no? Un abrazo, compañera. Abrazo, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias por todo. Gracias. Harían falta muchos Isauro Arancibia por todas partes. Muchas gracias, muchas gracias. Maravillosa. Gracias a todos. Maravillosa. Adiós, Susana.